En 1987, Whitley Strieber, un escritor de ciencia ficción, planteaba una realidad que causaba temor: los secuestros por seres extraterrestres. El libro Communion se convirtió en un bestseller internacional. Lo más preocupante es que Strieber decía que sus experiencias eran reales. Rápidamente otros, como Bob Hopkins, psicoanalista e investigador, presentó los primeros elementos que daban un sustento científico al fenómeno de los secuestros. Esta es la historia. ¿Será posible que una persona pueda ser secuestrada por seres extraterrestres en su propia habitación mientras está dormida? ¿Será posible que después de haber sido llevada, como dicen, a una nave, horas después despierte en su casa, en su cama? Esto no parece posible, y durante años aún los propios investigadores del fenómeno ovni no habían considerado seriamente estos testimonios. Sin embargo, a partir de 1993, el trabajo de dos investigadores médicos, los doctores Darrell Sims y Lear, la historia de los secuestrados o abducidos ha cambiado. Estos médicos han encontrado en varias decenas de personas que aseguran haber sido secuestradas implantes en sus cuerpos. Implantes rodeados de tejido nervioso, localizados en algunas partes del cuerpo prácticamente inaccesibles, al menos sin una intervención quirúrgica. Todos estos nuevos elementos han dado una nueva dirección a la investigación de los llamados abducidos o secuestrados. La idea de la presencia extraterrestre en nuestros asuntos privados, al parecer, no es algo nuevo, sino viejo en muchas formas. Sin embargo, el motivo de dichas visitas es objeto de constante estudio por parte de expertos en conducta humana, psicólogos y psiquiatras que, de alguna forma, se han involucrado con este fenómeno desconcertante, casi siempre a través del contacto con una persona abducida, es decir, que recordaba su experiencia. Uno de ellos, el Dr. John Carpenter, quien a través del análisis y la hipnosis regresiva trata de ayudar a quienes no pueden superar el trauma vivido por esta experiencia. What is frightening for abductees is the fact that they do not understand what is going on. No one explained it to them. They are not in control. And anytime you take someone and take away their control and do not explain what is happening to them, they are going to get upset. But as people study this, explore it, and learn more about it, the fear goes away because information takes its place. And that is a very powerful transition and transformation for the individual. Esta experiencia con el Dr. Carpenter fue realizada a bordo de una embarcación en la ciudad de Brisbane, en Australia, donde lo acompañamos a realizar una investigación. El miedo a la repetición, sobre todo, es lo que los abducidos tratan de evitar a toda costa en la mayoría de los casos. Resulta incómodo el hablar abiertamente sobre una experiencia de este tipo, por el temor a las burlas y al ridículo. Pero el fenómeno es más extenso de lo que aparenta. De hecho, y según las estadísticas, se creía que la mayoría de las personas que han vivido esta experiencia eran norteamericanos, pero no es así. En todo el mundo, en mayor o menor escala, el fenómeno se repite constantemente. El fenómeno de los secuestros o abducidos no es algo que deba tomarse a burla por parte de nadie, sino con respeto por algo de lo cual no somos capaces de comprender, sobre todo la ciencia moderna, que al parecer teme enfrentarse al fenómeno en forma oficial y mucho menos abiertamente. Science should be looking at this for the simple reason that this is one of the most important things facing mankind. Truly, if we have extraterrestrials visiting our planet and interacting in this way with our fellow mankind, there couldn't be anything more important to study. And science itself should always take a look at new and different things and not be afraid to look, not cling to old ideas and theories and established processes. They should open up and completely look at this because there's plenty of data there to be taken seriously. Esta investigación continuará. En los últimos años se han encontrado elementos físicos que dan validez a las historias de muchas de las víctimas. ¿Sabía usted que uno de estos posibles secuestros ocurrió a Javier Pérez de Cuéllar cuando era secretario general de las Naciones Unidas? En Tercer Milenio le presentaremos esta información. El 30
30 de noviembre de 1989 en la ciudad de Nueva York, diversos testigos, incluyendo a un líder político de gran altura, presenciaron un evento impresionante. Una mujer era secuestrada por seres extraterrestres que la llevaron desde la ventana de su casa hacia el interior de un ovni. La nave se encontraba suspendida en el aire sobre el puente de Brooklyn, en Nueva York, y de su interior salía un rayo de luz azul, a través del cual 3 extraños seres transportaban a la mujer y subían ellos mismos a la nave. La señora Linda Cortile, cuyo verdadero nombre es Linda Napolitano, fue vista saliendo de la ventana de su apartamento por varias personas a las 3 de la mañana del 30 de noviembre de 1989. Entre los testigos se encontraba el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar. El caso fue dado a conocer hasta septiembre de 1996. El investigador norteamericano Bob Hopkins, pionero en la investigación de abducciones, lo dio a conocer en su libro Witnessed, ello motivado aparentemente por una carta que el mismo Pérez de Cuéllar le habría enviado, explicándole el caso. Sin embargo, también le habría dicho que no podía identificarse debido al alto cargo político que ostentaba. Pero el deseo de ver publicado este caso lo habría impulsado a escribir a Hopkins para iniciar una investigación seria y profunda. La nave, después de absorber a la señora Cortile, se dirigiría hacia el puente, perdiéndose en el espacio. Pérez de Cuéllar estaba desde días antes con el líder chipriota, George Vasilou, y con el turco Denktash, tal como consta en el párrafo del boletín informativo de las Naciones Unidas. A las 3:15 de la madrugada del 30 de noviembre de 1989, una comitiva de automóviles que acompañaba a Pérez de Cuéllar vio cómo la nave, antes de alejarse, se detuvo frente al automóvil del secretario general, emitiendo un gran resplandor al detenerse. Después del resplandor, Pérez de Cuéllar ya no se encontraría ahí. Se pudo establecer que Pérez de Cuéllar y sus guardaespaldas fueron llevados a un lugar localizado en Long Island. En ese sitio habrían visto a los extraterrestres y a la señora Napolitano tomando muestras de arena y finalmente a la señora con un pez muerto en la mano. Ella les diría ahí textualmente: vean ustedes lo que están haciendo. Los guardaespaldas de Pérez de Cuéllar, cuyos nombres reales no fueron dados a conocer por Hopkins, iniciarían entonces un contacto directo con la señora Cortile o Napolitano, a quien continuarían frecuentando en lo sucesivo. Un niño de nombre Johnny, hijo de la señora Napolitano, pudo reconocer las fotografías de los guardaespaldas y desde luego de Javier Pérez de Cuéllar, quien le regaló una escafandra valuada entre $5,000 y $7,000. Pérez de Cuéllar le dio este regalo impresionado por la experiencia que había vivido. El niño le enviaba a su vez cartas en las que le llamaba Poppy a Pérez de Cuéllar. Esto dio más elementos al investigador Bob Hopkins para establecer que en realidad se trataba del secretario general de las Naciones Unidas, que fue identificado plenamente por el niño. Sin embargo, la falta de nombres reales de los protagonistas de los hechos ha creado dudas y confusiones entre los investigadores del fenómeno OVNI. Será necesario investigar más a fondo, pero sobre todo esperar una posible reacción de Pérez de Cuéllar, cuando su puesto político sea menos conflictivo. Hasta el momento, Pérez de Cuéllar no ha negado ninguna de las aseveraciones de Bob Hopkins, lo que dan veracidad al caso que se constituye así como uno de los más importantes de la historia. Y es que piénselo bien, se trata del que en su momento pudo haber sido considerado como el líder de las naciones del mundo. El fenómeno conocido como abducción, o bien los secuestros a humanos por extraterrestres, constituye un desafío para la ciencia, una verdadera invitación a la investigación y la comprensión de una realidad que cada día se revela más activa entre todos los círculos sociales. Por fortuna, existen verdaderos profesionales que, lejos de negar sin conocer los hechos, se han abocado al análisis profundo de esas experiencias. Uno de ellos es el Dr. John Mack, psiquiatra de la Universidad de Harvard y ganador de un premio Pulitzer por sus investigaciones. El Dr. Mack se involucraría en este fenómeno gracias a otro estudioso de estas experiencias, el Dr. Bob Hopkins. Desde 1990, John Mack ha analizado a más de 100 personas que declaraban haber sido abducidas y ha trabajado con ellas usando la hipnosis regresiva.
técnica controvertida, pero que ha demostrado su importancia en los resultados de las terapias del Dr. Mack en Boston, donde realiza sus investigaciones. El Dr. Mack ha encontrado que las historias de los secuestrados por extraterrestres, además de repetitivas, son consistentes y bien fundamentadas, llenas de un profundo sentimiento. Fue capaz de determinar que las evidencias físicas eran tan importantes como las psicológicas en el tratamiento de estos traumas y que era necesario integrar la experiencia a la vida del abducido, ello a través del enfrentamiento con la experiencia vivida, usando la hipnosis regresiva, terapia que daba por resultado no solo la superación del miedo, sino el descubrimiento de grandes cualidades en los protagonistas de tales experiencias. One of the most interesting things about it is the relationship between the trauma and the transformation that occurs in these people. They're not contradictory. We think, well, something is hurtful and traumatic, that it's bad, it's negative. But it's not that. It's traumatic, but then they grow to a whole nother level of intuition, of insight about the way we live, critical of the whole approach we have to one another, to the political system, to the environment. So it's a kind of... it's not just an individual process of growth, but it appears to be something which is affecting, could potentially affect the whole way we look at ourselves and at reality. Fue inicialmente criticado por sus colegas de la Universidad de Harvard por causa de sus investigaciones sobre este tipo de experiencias que oficialmente no son aceptadas por la ciencia. Sin embargo, a raíz de la publicación de su libro Abductions o Contactos, como fue titulado en español, esta posición de rechazo ha cambiado en forma impresionante. Hoy no solo se le permite trabajar libremente por el mundo, sino que es considerado como una autoridad dentro del tema de las abducciones, aunque es solo un caso entre los muchos de pseudo profesionales que buscan pretextos para justificar este fenómeno y que no tienen la voluntad de aceptarlo como posible o real. Parece ser que la ciencia encuentra gran dificultad en aceptar algo que aún no puede entender. But our Western scientific culture has denied this reality, so it emerges in a new form. It says, okay, if you deny us, we'll knock on your door in a way you'll understand. Spaceships, they look like airplanes, we can understand spaceships, abduction, we understand abduction, physically taking people, cuts, lesions on people's bodies. That speaks in the material language, and if that's the only language we know, then the unseen will speak to us in that language. Actualmente el Dr. Mack continúa realizando investigaciones en otros casos de abducción por todo el mundo. Recientemente estuvo en México entrevistando a algunos protagonistas de este tipo de experiencias. El informe y los resultados de sus investigaciones en nuestro país serán motivo de un nuevo programa de esta serie. Un programa que espera recibir sus opiniones y sus aportaciones sobre este polémico tema que ya forma parte de la conciencia del tercer milenio.